Vamos a estudiar una serie de ejercicios de funciones donde realizaremos análisis gráfico, como este que estamos viendo acá, donde nos están dando una función f que, como ustedes pueden ver, viene en dos partes y para la misma nos están preguntando por su ámbito. Tenemos que recordar que el ámbito se analiza en el eje Y gráficamente, ¿verdad? Dominio en X, ámbito en Y. Y en este caso, como el ámbito es en Y, tenemos que analizarlo de abajo hacia arriba. Entonces, cuando nosotros hacemos el análisis de los valores de Y involucrados en esta gráfica, pues tenemos que empezar por esta parte de acá. Y este pedacito de acá, con los valores de Y, nosotros empezamos ¿en quién? Empezamos en el 2 negativo. ¿Y terminamos en dónde? Terminamos aquí en el 0. ¿Ok? De 2 negativo a 0. Pero ahora nos corresponde ver esta segunda parte. Así que nuestro ámbito va en dos partes también. De 2 negativo a 0. Y luego este punto de aquí empieza en dónde? En el 1. ¿Y hasta qué valor va a llegar? Hasta el 3. Así que fíjense donde yo tengo marcado en el eje Y, digamos que los dos recorridos de las dos partes de la función. Repito, esta primera parte de 2 negativo al 0 y la segunda parte del 1 hasta el 3. Por lo tanto, con solamente saber esos valores, tenemos claro que la opción correcta sería la B. El ámbito está formada por la unión del intervalo que va de 2 negativo a 0 cerrado y de 1 a 3 también cerrado. Considere la siguiente información sobre la función f que nos están dando una gráfica. Si vienen en secuencia, se dan cuenta que ya nosotros analizamos esta gráfica, solamente que ahora la pregunta es el dominio de f. Y teóricamente lo que deben de recordar ustedes es que el dominio de una función gráficamente lo vamos a analizar con los valores del eje X, de izquierda a derecha, porque el eje X, el orden, ¿verdad?, de los valores del eje X es de izquierda a derecha. La clásica recta numérica que toda la vida ustedes han visto. De izquierda a derecha, lo primero que nos topamos es esta parte de acá. Entonces, ¿cuál es el primer valor de la gráfica de izquierda a derecha en X? Sería el 4 negativo. ¿Y hasta dónde va a llegar? Va a llegar hasta aquí. Es un error decir que es el 3, ¿verdad? Porque el 3 es de Y. El valor realmente en X sería aquí, que es el 0. Entonces, tenemos el primer intervalo de 4 negativo a 0. Y de hecho, con eso ya podemos marcar la opción, pero terminemos el análisis. Ahora viene esta segunda parte, en X, empieza en 1 y termina en 4. Entonces, en resumen, ¿cuál es el dominio de esta función? Es el intervalo que va de menos 4 a 0 y luego de 1 a 4, que sería la opción C. Considere la siguiente representación gráfica de la función f. La función f es esa función que nosotros tenemos ahí, completa, así no las están definiendo. Vienen dos partes. Viene esta parte de acá y esta parte de acá como la función f. Y la pregunta es que cuál es el complemento del dominio de f. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es tener claridad en quién es el dominio de f. Podemos hacerlo visual, no es un ejercicio muy complejo de hacerlo visual, pero vamos a hacerlo completo. Vamos a escribir primero el dominio de la función f. El dominio de f, recuerden que se analiza siempre en el eje X de izquierda a derecha. Entonces, vean que empezamos con una flecha, no tenemos un valor inicial, pero sí tenemos aquí un primer valor
final, por así decirlo, por lo menos el final de esta parte de acá, que no es el 1, es el 0, ¿verdad? Entonces, el dominio de esa función viene del infinito negativo hasta el 0 cerrado, ¿verdad? Y ahora tenemos por aquí un espacio y volvemos a empezar en el 3, pero no es de 3 a 4, sino de 3 hasta dónde. Aquí hay una flecha. O sea, de 3 cerrado hasta infinito. Entonces, unión de 3 cerrado a infinito positivo o valores mayores o iguales que el 3, como quieran decirlo. Ya teniendo el dominio ahí, ¿cuál sería su complemento? El complemento de este dominio, como tenemos un inicio en infinito y un final en infinito, debemos de buscar cuál es esa parte que no está en el dominio, el complemento de lo que no está. Entonces, el complemento va a ser de 0 a 3. De 0 a 3, que lo podemos ver aquí en la gráfica, de 0 a 3. Fíjense que en el recorrido que yo hice hace un rato, empecé en infinito y paré aquí. Y luego volví a retomar en el 3 y termina en infinito. ¿Cuál es la parte que no está? La parte que no está es desde aquí, desde el 0 hasta el 3. Y con solo ese detalle, sin fijarnos tanto en cómo van los intervalos, si abiertos o cerrados, ya nosotros podemos marcar la opción A. Ahora, con detalle, ¿cómo iría el 0 del complemento? Bueno, si el 0 del dominio estaba cerrado, en su complemento va a ir abierto. Y si el dominio retomaba en el 3 cerrado, pues su complemento tiene que ir abierto. Por eso es que la respuesta viene de 0 a 3 abierto, porque tienen que complementarse. Es algo así como, bueno, si el dominio terminaba aquí en este puntito cerrado, quiere decir que su complemento va a empezar en abierto. Y lo mismo va a suceder acá. ¿Cómo tiene que terminar el complemento? En abierto. ¿Por qué? Porque el dominio retoma en 3 cerrado. Entonces, tienen que complementarse. Es como un rompecabezas que tenemos que poner esa pieza faltante. Pero tal vez no era necesario irse tan allá, a tanto detalle. Con solo que ustedes hubieran visto que el complemento del dominio era este pedacito de acá, pues era del 0 al 3 y con eso era más que suficiente. Considere la siguiente representación gráfica de la función f, que sería las dos gráficas que están ahí corresponden a una función. Tanto esta parte como esta parte de acá. Y la pregunta es por el complemento del ámbito de f. Entonces vamos a hacer la misma mecánica si ya vieron el ejercicio anterior. Vamos a hacer la misma mecánica de escribir primero el ámbito, a pesar de que visualmente el ejercicio se puede sacar. El ámbito se analiza siempre con los valores de y. En este caso, de abajo hacia arriba. Y nos topamos con esta parte de aquí. Pero es un error decir que el ámbito viene de infinito a 3. Mucho cuidado, porque son los valores de y los que tenemos que analizar. Entonces, es cierto, empieza en infinito, pero paramos aquí. Y este valor es el 0. 0 cerrado, porque es respecto a y. Entonces, el ámbito de la función f viene de infinito negativo al 0 cerrado. Luego, en este recorrido que nosotros estamos haciendo, que ya tenemos aquí la primera parte, fíjense que hay un espacio ahí donde tenemos que respetarlo y retomar a partir de este valor, que sí es el 1, aquí sí, del 1 a dónde? A infinito, porque la gráfica termina en flecha. Entonces, la segunda parte es de 1 en adelante. 1 cerrado también. Le ponemos unión porque estamos juntando las dos partes de 1 cerrado a infinito. Así que, ¿cuál sería el complemento de este intervalo?
Pues el pedacito que me está faltando acá, o sea, del 0 al 1. Y ese pedacito faltante del 0 al 1 es este, de aquí a acá, esto que estoy marcando yo, porque recuerden que es el complemento del ámbito. El ámbito está ocupado, voy a marcar todo el ámbito aquí en el eje Y, en flecha hasta el 0 y del 1 hasta el infinito. ¿Cuál es la parte faltante? Esta es la parte faltante, de 0 a 1. Y con ese de 0 a 1 era suficiente para saber que tenemos que marcar la B. Ya con detalle, ¿verdad? Si estos dos extremos están cerrados, pues su complemento tienen que ser extremos abiertos, porque es como un rompecabezas que al unirlo nos tiene que quedar todo parejito y completo, y en este caso, si el ámbito tenía los extremos ahí cerrados, en su complemento deberían ir esos extremos abiertos. Pero repito otra vez, era suficiente con captar que este era el espacio vacío, que era del 0 al 1, y ya con eso podían marcar con confianza la opción B. Considere la siguiente representación gráfica de la función f, cuyo conjunto universo es el conjunto de los números reales. En ocasiones nos dan esta información del conjunto universo, casi siempre es cuando nos preguntan complemento. Pero bueno, ¿cuál es el dominio de la función? Esta es la pregunta principal, el dominio de esto. Y cuando ustedes les preguntan simplemente por el dominio, nada más por eso, ustedes lo que tienen que hacer es un recorrido de izquierda a derecha, porque el dominio, recuerde que lo conforman los valores de x de la función. Entonces, el dominio es, ok, ¿dónde empieza la función? Empieza en flecha, o sea, quiere decir que el dominio empieza con infinito negativo. La cosa es ver si el recorrido tiene pausas o es un único recorrido. Pues bueno, empieza en infinito y vea que aquí la primera parte está terminando acá, pero no es en el -2, sino que está terminando en el 1 negativo. Entonces, la primera parte del dominio la tenemos por acá y luego se retoma a partir del 0 y termina en el 4. Quiere decir que nuestro dominio va a llevar unión. Ahora digámoslo completo. De infinito al 1 negativo, unido con el intervalo de 0 hasta el 4. Lo que sería correcto marcar la opción C. Un error muy frecuente es simplemente fijarse dónde empieza, fijarse dónde termina y por error haber marcado la A, sin tomar en cuenta que aquí tenemos un espacio vacío donde no hay elementos de la función.